La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Mientras en mi país siga un estallido social y no haya un cambio radical en cuanto a la forma en cómo el Estado trata a su sociedad, no podremos decir que son buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual hablamos de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y nuevamente les recuerdo que no soy historiador, solo soy alguien a quien le gusta la historia. Me pueden encontrar en redes sociales como @calavera_barbada en Instagram o como Cráneo Barbado en Twitter. También recuerden que nos pueden seguir como Historia Histérica en todas partes. Suscríbanse al canal en YouTube, denle me gusta, dejen sus comentarios, compartan el episodio con todas las personas que crean que les puede gustar. La Constitución de Colombia cita en su artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable y en su artículo 12 dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y basados en los actos del último mes y medio, sin mencionar los últimos 100 años, estamos claros que las fuerzas del Estado, el gobierno y todos los entes de poder violan de forma reiterada estos dos aspectos básicos dentro de la Carta Magna. Enfocándonos en crímenes puntuales, el 31 de mayo y según la ONG Temblores, se han reportado 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 1.445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 22 víctimas de violencia sexual, lo que ha generado mucho ruido dentro de las redes sociales, solicitando intervención de entidades externas para mostrar esta situación ante el mundo, para que todo el mundo vea lo que está pasando en Colombia. Justamente la semana que termina, tuvimos la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos dentro del país y curiosamente, en las ciudades donde estuvo la comisión revisando los casos de abuso policial, abuso de autoridad, violencia contra los manifestantes, disparos de forma indiscriminada y demás, no hubo casi presencia de la fuerza pública en las manifestaciones. ¿Y adivinen qué pasó? No hubo disturbios, no hubo desmanes, no hubo absolutamente nada y mejor aún, no tuvimos muertos que lamentar. No solamente se estaba solicitando la asistencia o la participación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sino que también se ha escuchado mucho el tema de pidámosle apoyo a la ONU. Fíjate que a mi parecer nunca ha hecho nada, absolutamente nunca. Ruanda, Venezuela, Israel, Palestina, son solamente algunos casos de los cuales podemos hablar donde la ONU ha tenido nula o absolutamente ningún tipo de intervención, pese a que hay una violación sistemática de derechos humanos. Pero también he escuchado a personas decir como pidamos la presencia de los cascos azules. Los cascos azules son el ala militar de la ONU, que se encarga de, dos puntos, mantener la paz en áreas de conflicto, así como observar los procesos de paz. ¿Cuál es entonces el problema en traerlos? Ellos son muy buenos, ellos podrían venir a ayudarnos y todo el tema. Sencillo. Los cascos azules en sí son soldados de países que se desempeñan adicionalmente dentro de la ONU. Pueden ser soldados a préstamo, pueden ser soldados de tiempo completo, pero son soldados de países. Es decir, le vamos a pedir a la ONU que nos protejan de soldados y policías colombianos, trayendo soldados colombianos o de otros países. No sabemos qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Además, una pregunta acá puntual. ¿Qué tienen en común los sacerdotes,
y los cascos azules, que son las fuerzas de paz de la ONU. Sencillo. Que cuando aparecen casos de abuso sexual y pederastia que los implica, simplemente los cambian de lugar. Hoy vamos a hablar de la historia de los cascos azules y de todas las denuncias que se tienen por abuso sexual, acoso sexual, pederastia y trata de blancas alrededor del mundo. Vamos a dividir este tema en tres partes. Vamos a comenzar hablando de qué es la ONU, cortico, luego de cómo surgen los cascos azules y posteriormente nos vamos a enfocar en por qué no se debería permitir que ellos entren al país. Opinión muy personal, muy mía. Primero, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es una organización mundial implantada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial por 51 territorios que se comprometieron a conservar el bienestar y la estabilidad mundial, promover entre los países la colaboración de amistad e impulsar el incremento social, la optimización del grado de vida y de los derechos humanos. Gracias a este carácter tan bonito, tan ilustre, tan cercano, puede adoptar, digamos que muchísimo, o puede abarcar muchos temas, ya que se trata de más o menos 193 países que la conforman. Digamos que su prioridad son temas de medio ambiente, desarrollo sostenible, custodia de refugiados, socorro en casos de desastre, la batalla contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, y hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, el equilibrio entre los géneros, importante, el equilibrio entre los géneros. Guárdenlo ahí porque ellos hablan del equilibrio entre los géneros y ahorita vamos a ver cómo eso del todo no es verdad. Y el avance de la gobernanza, desarrollo económico social sostenible, salud universal, salud para todos, velan porque se ejecute minería responsable, velan porque hayan productos o cultivo de productos alimenticios de forma sostenible y autosustentable. Es decir, tiene un propósito absolutamente noble. La ONU lo único que quiere es que todos seamos un país, nos cojamos de la mano y cantemos Kumbaya, mi amigo, Kumbaya, mientras que todo alrededor es paz, justicia y demás. Entonces, durante su creación y en los primeros años en los que estaba la ONU, se establecen de pronto diferentes formas de trabajar, diferentes prácticas de trabajo, y para el año 1947 se crea la resolución 167 de la Asamblea General, donde establecen que su color va a ser un color azul claro. Y la bandera de la ONU es una bandera azul claro con el símbolo de la ONU de color blanco. Para el año 1956 se establece la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas como la primer fuerza de mantenimiento del bienestar de la organización. Entonces, la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y en el año 1957 se crea el primer brazo armado, por así decirlo. Para este momento tuvieron de pronto como un gran problema, y es que no sabían cómo pintar los uniformes de tal manera que fueran diferentes de los uniformes de las personas que estaban combatiendo cuando iban a entrar a algún país o algún lugar que estaba en conflicto. Entonces dijeron como listo, ya tenemos el color azul claro, pero hacer un uniforme camuflado azul claro es como medio pendejo, ¿cierto? Entonces a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de decir como, bueno, esta gente tiene cascos, pintemos los cascos con el azul de la ONU como para identificarlos de forma directa, para que no sufrieran ataques por parte de francotiradores. Y aparte de eso es un recurso demasiado barato porque simplemente es coger un casco y pintarlo de azul con aerosol. Entonces, a partir de acá lo empezaron a utilizar, y la primera vez que lo utilizaron fue cuando tuvieron la incursión en Egipto. Y a partir de ahí, todos los momentos donde hay algún tipo de destacamento de las Fuerzas Armadas de la Paz, los cascos azules como se les llama comúnmente, utilizan ese tipo de distintivo de color azul en la cabeza, pero un casco del mismo color de la ONU. Actualmente se habla de que pueden haber alrededor de 80.000, 90.000 militares de los cascos azules alrededor del mundo.
Entonces, digamos que una de las metas que ellos tienen es incrementar de manera significativa el despliegue de las mujeres dentro del personal, porque les ayuda a conseguir una tranquilidad sustentable y mejorar el caso de féminas y chicas en zonas dañadas por el conflicto. Guiño, guiño. Es decir, ellos de entrada saben que tienen un problema cuando van a algún lugar de conflicto y tienen mujeres o casos de mujeres de pronto que han sufrido muchos traumas y muchos problemas, y entonces quieren meter más mujeres dentro de las fuerzas como para que les ayuden a entender qué está pasando con las mujeres en las zonas de conflicto. Pero ¿hasta qué punto es responsabilidad de ellos los problemas que están surgiendo con las mujeres dentro de las zonas de conflicto? Palabras más, palabras menos, los cascos azules son un ente de paz. Inclusive, en el año 1988 le dieron el Nobel de Paz, como se lo dieron a Barack Obama por bombardear Siria, como se lo dieron a Teresa de Calcuta por todo lo que hizo, o como se lo dieron a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, responsable en gran parte de la desaparición forzada de más de 6.000 civiles dentro del conflicto armado de mi país. La ONU, ya sabemos lo que es. Los cascos azules son una fuerza de paz, brazo armado de la ONU, compuesta por soldados alrededor del mundo. Listo, bacano, está ahí, bien. ¿Cuál es el problema entonces? Listo. Voy a enfocarme en algunos casos documentados que, ojo, no son los únicos, tristemente, pero son, digamos que, los mejor documentados que encontré. Entonces, vamos a retomar y nos vamos a ir para Mozambique en el año 1992. Tras la firma del Tratado de Paz, los soldados de la Operación de las Naciones Unidas en Mozambique, por su sigla ONUMOS, reclutaron niñas de entre 12 y 18 años para que sirvieran como prostitutas. Esto lo dice la autora del informe, Graca Machel, viuda de un antiguo presidente mozambiqueño, quien señala que después de que una comisión de investigación confirmara las denuncias, los soldados implicados fueron repatriados. En marzo de ese año, la relatora especial de la ONU, Ofelia Calceta Santos, denunciaba en su informe sobre venta de menores, prostitución y pornografía infantil ante la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la organización, que en Camboya y al tiempo que se produjo la llegada de numerosos grupos de empleados de las Naciones Unidas, se había registrado un considerable aumento de prostitutas en la capital Phnom Penh, principalmente con niñas, donde se pasó a un estimado de 6.000 prostitutas para el año 1991 a 20.000 en 1993, de las cuales se habla que alrededor del 20% eran menores de edad. Ok, fue un caso aislado. Haití, entre el año 2004 y 2007, se habla de que 9 adolescentes de ambos sexos fueron explotados sexualmente de manera sistemática por al menos 134 cascos azules entre 2004 y 2007. 134 cascos azules violaron a 9 adolescentes de ambos sexos. Bueno, no los violaron, porque según los informes, lo que se generaba era un intercambio de comida por favores sexuales o de dinero por los favores sexuales, que muchas veces ni siquiera eran uno a uno, sino que eran grupales. Desarrollaban orgías con adolescentes de ambos sexos entre 2004 y 2007 en Haití. No, pero entonces listo, tenemos problemas con Haití, vamos a ayudar al Congo, vamos a salvar al Congo, la República del Congo. Entre los años 2007 y 2008, varios soldados fueron recientemente acusados, recientemente fue en el año 2020, de explotación sexual de mujeres, incluyendo una reclamación de paternidad en uno de los hechos, según informó en febrero de 2021 el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, quien aseguró que la ONU e investigadores sudafricanos
realizan una investigación conjunta respecto a los crímenes cometidos. Sin embargo, el periodista del servicio africano de la BBC, Martin Plot, recordó lo siguiente: no es la primera vez que cascos azules marroquíes enfrentan cargos. Hace 2 años, 6 de sus contingentes en Congo fueron arrestados por abusar de niños, y no estaban solos. Con los marroquíes cayeron soldados de la ONU de otros países, desde Sudáfrica hasta Uruguay. Vámonos para el año 2021 en Sudán del Sur. En abril de este año, la misión de la ONU en ese país anunció una investigación por un posible caso de abuso sexual a 4 menores de edad en una de las bases de los cascos azules. ¿Cómo se dieron cuenta? Las niñas estaban intentando entrar a escondidas a una de las bases militares. Cuando las capturaron, les preguntaron que por qué se estaban metiendo a una base militar de la ONU. Las niñas dijeron como, no, lo que pasa es que los soldados de allá nos mandaron llamar y nos ofrecieron dinero a cambio de dejarnos tocar. República Centroafricana en el año 2016. Soldados de Naciones Unidas en la República Centroafricana abusaron de 98 niñas. Ojo. Abusan de 98 niñas, listo. Pero 4 de esas niñas de las cuales abusaron fueron obligadas a tener sexo con un perro. Y esto lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el 31 de marzo de 2016. Y sus palabras realmente fueron: estoy conmocionado. O sea, ¿cómo vas a estar conmocionado? Y esa va a ser tu única palabra cuando te hablan de que soldados que están a tu mando, entre comillas, en cierta parte, cometen abuso contra 98 niñas y ponen a 4 de esas niñas a que tengan relaciones sexuales de zoofilia con un perro. Pero no fue la única vez que se ensañaron con la República Centroafricana. Para el año 2021, un total de 120 soldados que portan cascos azules fueron regresados a su país de origen tras cometer abusos sexuales con los niños. Es decir, se dan cuenta que son 120 soldados los que cometen este tipo de abusos y no los juzgan, no los llevan ante la justicia, no hay ningún tipo de estatuto interno que regule esto, sino que simplemente lo único que hacen es regresarlos a su ciudad de origen. De acuerdo con la campaña Código Azul del organismo civil AIDS Free World, o el Mundo Libre de SIDA, la República Centroafricana es uno de los casos más graves de los cascos azules en el mundo, por la gran cantidad de denuncias y el aumento progresivo de las mismas, muchas que involucran a menores de edad y que datan desde 2014. Para el año 2008, la organización no gubernamental Save the Children emitió el estudio No One to Turn, no tienen a nadie a quien recurrir, en el que exploró las denuncias de explotación y abuso sexual de niños por parte de cascos azules y trabajadores de organizaciones internacionales de ayuda. Soldados asociados con el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, el DPKO por sus siglas en inglés, o los cascos azules como se llaman comúnmente, fueron identificados como una fuente de abuso en algunos de los lugares donde llevamos a cabo nuestro trabajo, particularmente en Haití y en Costa de Marfil, señala un documento del año 2019. De acuerdo con Save the Children, los soldados de las fuerzas de paz ejercen influencia en las comunidades en las que están prestando servicios, claramente, especialmente a los niños y a los jóvenes. Esto se debe principalmente al hecho que estén armados y de que proporcionan la muy necesitada seguridad física en contextos de extrema fragilidad. Estamos hablando de entornos absolutamente frágiles en lo social, porque están en guerra, porque son desahuciados o porque son olvidados como Haití. Y a eso le sumamos que la persona que te tiene que cuidar y proteger y a la persona a quien estás tú viendo como un referente es una persona que luego empieza a intercambiar favores sexuales para ti y para tus hijos por comida,
por monedas de chocolate. Hay un documental en YouTube que se llama Los hijos de los cascos azules, así literal lo encuentran, y habla de eso, de cómo los soldados intercambiaban sexo oral por chocolates, por monedas de chocolate. Por otra parte, las fuerzas de paz cuentan con un significativo número de militares con actitudes discriminatorias hacia las mujeres, explicó el estudio de la organización. Es decir, arriba decíamos que la ONU y los cascos azules quieren igualdad de género, pero son absolutamente misóginos. ¿Cómo así? O sea, cuando se empiezan a destapar toda esta serie de casos, más o menos en el año 2017-2018, que no son casos nuevos, hay cosas que vienen de muy atrás, pero por el tema de Haití salieron muchísimos casos a relucir. La ONU tuvo la grandiosa idea de meter más mujeres. Esa es la solución que tenemos para que esto se arregle. Eso nos va a ayudar a dar una mejor imagen, supuestamente. Para el año 2018 se tenían alrededor de 80.000 soldados, de los cuales tan solo 3.000 eran mujeres. Y aparte de eso, la ONU también tiene su propia policía, donde eran 10.000 efectivos policiales y tan solo 1.100 mujeres. En realidad todas las acciones son física y puramente paños de agua tibia, porque hoy las Naciones Unidas tienen en común con la Iglesia Católica esto: cuando hay algún tipo de caso de abuso, de acoso, cambian a los soldados del lugar o los mandan a su país de origen. En el año 2006, estadísticas dadas a conocer por la ONU indicaron que 316 agentes de sus fuerzas de paz desplegadas por todas las misiones habían sido investigados. 18 civiles fueron despedidos y 17 miembros de las unidades policiales fueron repatriados. Es decir, solamente en el año 2006 se ordenaron 144 repatriaciones por motivos disciplinarios. Poco antes de abandonar su cargo como secretario general de la ONU en 2006, Kofi Annan pidió que las misiones implementaran una política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales. Ha habido crímenes tales como violaciones, pedofilia y tráfico de seres humanos, dijo Annan. Pero entonces, ¿qué le pasa a un soldado que se involucra en ese tipo de delitos o que es acusado de ese tipo de delitos? Lo que hacen los cascos azules es lavarse las manos y decir que todo depende del sistema judicial del país al que pertenece el imputado. El país tiene la obligación legal de procesarlo judicialmente si la evidencia o la conducta es inapropiada y es sustancial. Como es personal militar o policial de un Estado miembro que lo cedió para una misión, hacemos una investigación preliminar, lo enviamos de regreso a su país, le prohibimos que participe en operaciones futuras, pero no podemos procesarlo. O sea, no hacen absolutamente nada. No hacen nada. Son muy pocos los casos que se han establecido donde se haya juzgado a alguna persona involucrada en ese tipo de casos. Pero simplemente lo único que hacen es o mueven al soldado de país o lo regresan a su país de origen. Ya, eso es todo lo que hacen. Y lo que dice la ONU es que como cada país tiene su legislación para los soldados y para las fuerzas del Estado, no podemos conocerlas todas, entonces no podemos actuar en consecuencia de. Hombre, saquen un estatuto interno, digan cómo lo van a procesar ustedes y ya está. Creo yo, dentro de mi humilde ignorancia, porque no soy historiador y tampoco soy abogado, entonces no sé si se pueda. Pero, ¿por qué no lo hacen? No sé. Voy a regresar a Haití porque es uno de los lugares donde, tristemente, mejor se han documentado los abusos por parte de los cascos azules. Hoy día se habla de que hay más de 200 niños, hijos de soldados de las fuerzas de paz, de esta fuerza que se ejecutó hasta el año 2017. En este año, en 2017, un equipo de investigación del diario El País de España realizó una encuesta a alrededor de 2.500 haitianos sobre las experiencias de mujeres y niñas de comunidades en las que actúan las misiones de estabilización. Entre todas las personas que entrevistaron, 265 ofrecieron testimonio acerca de embarazos por relaciones con el personal militar de la ONU. Ese algo más del 10% mencionó la historia de estos niños dignos de reseñar como una realidad cotidiana. Las narraciones revelan cómo niñas de tan solo 11 años
fueron violadas y quedaron embarazadas por parte de los cascos azules para ser abandonadas a la más absoluta miseria. Mantener un hijo solo es difícil. Mantener un hijo solo en situaciones de adversidad es mucho más complicado. Mantener un hijo solo a los 12 años, producto de una violación, en un país en guerra, creo que es casi que garantizarle a esa persona mantenerse en la pobreza. Demasiados medios han mostrado que miembros del personal de la ONU ofrecían alimentos, pequeñas cantidades de dinero a chicas menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales. Adicionalmente, se habla que existía una relación entre la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, y un grupo secreto que llevó a cabo todo tipo de abusos con aparente impunidad. Presuntamente, al menos 134 cascos azules procedentes de Sri Lanka explotaron sexualmente a 9 niñas desde 2004 a 2007. Tras conocerse estos hechos en 2017 y gracias a Associated Press, es decir, a periodistas, no fue ningún tipo de investigación interna, sino que periodistas encontraron esto, MINUSTAH se convirtió en el paradigma de la falta de contundencia ante acusaciones de abuso sexual. Por este reportaje, a los 114 cascos azules que estuvieron implicados en una trata de personas por 3 años, lo único que le hicieron fue: vuélvanse para Sri Lanka. Vuélvanse para su país sin ningún tipo de acusación y sin ningún tipo de juzgamiento. Hagan un ejercicio. Pongan en Google cascos azules más abuso más cualquier país donde hayan estado los cascos azules. Y verán que esto no es cosa de una sola vez. Es algo que pasa y pasa y pasa. Y que así como las fuerzas del Estado deben tener una modificación dentro de su regulación, la fuerza colombiana, la policía, tiene que tener un cambio que sea más allá del uniforme. Los cascos azules, la ONU, los agentes de paz y demás miembros mundiales que luchan por la paz de las demás naciones, también tienen que tener algún tipo de reforma, de cambio, para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Porque estoy seguro que, desgraciadamente, en este momento, en algún lugar del mundo, alguna niña está siendo violada por parte de un casco azul. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios. En la notica de comentarios van a caer absolutamente todas las referencias, porque esto no es lo que nos estamos inventando, son noticias que están posteadas en internet, informes, repositorios de informes, hay muchos, en toda la cajita de comentarios va a estar. Si les gustó el episodio, denle like, suscríbanse, campanita. Recuerden que también estamos en Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Todas las plataformas de podcast estamos disponibles, y si no estamos, nos cuentan y simplemente nos montamos allí o miramos cómo hacemos, no se preocupen. Nuevamente, gracias por acompañarnos y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.